Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre usted siendo juez de toda la tierra. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el juez de toda la tierra. Okay. Y vimos en la introducción de esta serie que había 5 juicios en el Antiguo Testamento que muestran claramente los 5 juicios principales del Nuevo Testamento que Dios, el juez de toda la tierra, va a hacer con la humanidad. Y vi 3 que eran para los individuos, que eran para el pueblo de Dios. El primero siendo el juicio de Egipto, que se refleja al juicio de este mundo, a donde cada persona tiene que tomar la decisión si ellos van a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador por medio del sacrificio que Él había hecho en Calvario para sus pecados. Y si no, vas a ser juzgado con el príncipe de este siglo, Satanás. Y vimos que la decisión es para cualquiera persona, y los que escogen el Cristo del Señor en lugar del Cristo del diablo, ellos en el pasado son justificados por medio de su fe en Jesús y por eso son los hijos de Dios y renacen, gloria a Dios. Y después de eso vimos algunos juicios que eran para el pueblo de Israel. Uno que era para Israel propio, esos 10 tribus durante el reino dividido. Y lo que pasó con ellos es que hicieron cosas malas siempre, sus reyes y todo eso no siguieron a Dios. Y por eso ese reino de Israel se durmió, o es decir, ellos entraron en cautividad mucho más tiempo antes que el reino de Judá. Y eso se refleja al juicio de sí mismo, porque cada cristiano tiene que tomar la decisión en esta tierra, si van a vivir para Dios o no. Y si no lo hacen en el presente, es posible que duermes. ¿Sí? Y eso puedes dormir espiritualmente y también puedes dormir físicamente, depende de ti. Pero Dios siendo un padre, ¿sí? Él quiere que crezcas en la fe, tanto como Judá. Y ese reino tenía reyes que eran buenos y malos, entonces ellos no entraron en cautividad, es decir, todo el pueblo de Dios no entró en cautividad hasta que Dios terminó con ellos. Entonces, ese juicio se refleja al juicio que vamos a ver hoy, que es en nuestro futuro, si eres un cristiano, que se llama el tribunal de Cristo. Vamos a Romanos 14. Romanos capítulo 14. Y la Biblia dice: Romanos 14 y versículo 1 dice: al enfermo en la fe recibirla. Entonces, el contexto habla a los que son parte de la fe. Y Pablo aquí está hablando con los fuertes en la fe para que puedan saber cómo deben tratarse con los que son enfermos o débiles en la fe. Pero si sigues en el contexto y te vas al versículo 10, la Biblia dice: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Entonces estamos esperando ese juicio en el futuro. Entonces la primera pregunta es: ¿para quién es este juicio? ¿Sí? Y parece que es obvio, es para los creyentes, pero vamos a ver que sí, Dios siendo el juez de toda la tierra, Él va a juzgar a su pueblo. ¿Sí? Entiendo, eres salvo. Ya sus pecados fueron juzgados ahí en Calvario, pero Dios tiene que juzgar a ti por las decisiones que tomas en la vida. Vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4 y versículo 17 dice:
Porque ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si eres un cristiano, eres parte de la casa de Dios. Eres parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué fin será el de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Una pregunta interesante de Pedro. Porque parece que el juicio de nosotros es antes del juicio que ha de venir para los restos que siguieron con Satanás. Entonces estamos aprendiendo cosas ahí. ¿Sí? Pero es para los que son parte de la casa de Dios, los creyentes. ¿Sí? Vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4 y versículo 1 dice: Requiérote pues, yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y vea que Jesucristo realmente es el juez de toda la tierra. Va a juzgar a los vivos y los muertos. Pero ya vimos que Dios va a juzgar a los vivos que son parte de la casa de Dios antes que los muertos. ¿Sí, no? Entonces, ya estamos viendo para quién es este tribunal de Cristo, porque es para los que conocen y creen en Jesús. Gloria a Dios. Sí, para que sepas, según Efesios 2 y versículo 1, ¿sí, no? Éramos muertos en delitos y pecados, pero ¿sabes qué? Fuimos vivificados juntamente con Cristo por medio del renacimiento. Él nos ha hecho vivos, como dice este versículo. Y es por eso que estamos esperando este juicio que es separado al juicio que es para los que no creen en Jesús, para los incrédulos, ¿sí? ¿Ve? Vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Pero Dios no respeta a personas. Sí. Cuando tiene que ver si quieres ser salvo o no. Cuando tiene que ver con el juicio de este mundo, pero este juicio es diferente. Es para personas que ya tomaron la decisión de seguir a Dios y por eso sí, Él tiene algo separado para ellos que no es para usted que no cree en Jesús. Porque hay una diferencia con cómo tratas con su familia que cómo tratas con alguien que no es parte de su familia, ¿no? Es lo mismo con Dios. 2 de Corintios 5 y versículo 7 dice: Porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados, digo, que querríamos más bien peregrinar del cuerpo y estar presentes con el Señor. Muy interesante. Si te vas a su cuerpo, es decir, mueres físicamente, vas a estar directamente y en presente con el Señor, cristiano, gloria a Dios. Y por tanto procuramos, versículo 9, que los ausentes o presentes deseamos aceptos, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Y ahora estamos viendo un poco de por qué Dios va a hacer este juicio, porque sí, su pecado es juzgado en Calvario, pero tomase decisiones después de su salvación de cómo quería vivir su vida cristiana. ¿Sí, ven? Estaba juzgando a sí mismo para ver si quería crecer en la fe y ser un discípulo de Cristo, un creyente de la Biblia, o ser uno de esos cristianos carnales por ahí. Hay demasiados. Todos toman su decisión y en este tribunal de Cristo Dios va a manifestar esas cosas. ¿Por qué hiciste esas obras? ¿Era para lo bueno o lo malo? Sí. Entonces la segunda pregunta es ¿cuándo será, no? Pero ya vimos en 2 de Timoteo 4 y versículo 1 que dice que ese juicio para los vivos, nosotros, es durante su manifestación. Cuando Jesucristo regresa y manifiesta a sí mismo a todos. ¿Sí? Manifestación.
Entonces vamos a ver un poco sobre eso. Vamos a Revelación 22. Revelación 22, por favor. Revelación 22 y versículo 12 dice, esto es Jesucristo hablando y él dice, y he aquí, yo vengo prestamente y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según fue su obra. Entonces Jesús sabe que cuando Él se manifiesta, Él va a venir otra vez. Tiene que ver con la segunda venida. Y interesantemente, Él viene prestamente para dar a nosotros el galardón, como dice ahí. Entonces Dios, sí, Él es el juez de toda la tierra. Sí, Él es nuestro Padre Celestial. Pero también Él es su Señor y Él quiere darte galardones sabiendo que era un siervo fiel a Él. ¿Sí, no? Él quiere recompensarte por las decisiones que tomas. Pero vamos a llegar a eso. Mira que el cuándo tiene que ver con la segunda venida y es prestamente, ¿no? Esto es interesante, porque prestamente significa que es algo rápido. Pero Revelación 22 fue escrito en 100 después de Cristo, por ahí. Entonces no parece tan rápido, ¿sí? No parece tan presto, pero la Biblia es correcta. Entonces puede ser que no entendemos exactamente lo que significa prestamente, ¿sí? O hay dos maneras de entender esto. La primera manera que no vamos a ver es que básicamente Dios está hablando por su posición estando en el tercer cielo, porque Él está ahí. ¿Sí, va? ¿Y sabes qué? 1000 años es como un día para Dios. Entonces, para Él es como 2 días. Entonces, prestamente es cierto en esa manera. Pero la otra manera es que cuando Jesús viene, cuando esa segunda venida está pasando, es algo que es presto. Vamos a ver las escrituras sobre eso. Vamos a Lucas 19. Lucas 19. Y vea que el apóstol Juan, él sabía de eso porque Jesús había explicado todo esto a él. Entonces, él entendió las dos maneras de mirar prestamente. Lucas 19 y versículo 11 dice, y oyendo ellos estas cosas, prosiguiendo él, dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y por qué pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Entonces los apóstoles estaban escuchando a Jesús y están pensando que el reino de Dios va a ser manifestado pronto. ¿Sí? Y vea que Jesús, Él quiere explicar que no es exactamente así por medio de una parábola. Lucas 19 y versículo 12 dijo pues, esto es Jesús, un hombre noble se partió a una tierra lejos, a tomar para sí un reino y volver. Y ese hombre noble es Jesús. Y Él se fue lejos, el tercer cielo, para tomar el reino de Dios y volver. ¿Sí? Vea que la primera y segunda venida son separadas en esa manera. Versículo 15. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino. ¿Sí? Entonces Jesús va a venir otra vez, por eso se llama la segunda venida. Y cuando Él viene otra vez, es decir, Él se manifiesta, va a manifestarse a todo el mundo y después de eso Él va a establecer este reino que Él recibió de su Padre Celestial. ¿Sí, va? Entonces hay una conexión ahí, pero la manifestación es antes del comienzo de este reino. Y otro nombre del reino es el milenio para los estudiantes en la Biblia. ¿Sí, va? La segunda venida es antes del reino. Y hay muchos que enseñan que el reino pasa y después Jesús regresa por la segunda vez. Eso es contra esta parábola, ¿sí? Pero vea, hay un tiempo ahí.
Y no sabemos el tiempo, pero no es necesariamente algo que pasará muy pronto, ¿sí? Vamos a Mateo. Mateo 24. Y Mateo aquí está dando otra cuenta sobre lo que pasó en Lucas. Mateo 24 y versículo 3 para ver un contexto. Y la Biblia dice: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, esto es Jesús hablando: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces ellos preguntan a él: dinos sobre el fin del siglo, el fin del mundo. Y Jesús comienza hablando a él. Y la cosa interesante es que cuando vas a Mateo 25, vas a ver que hay una parábola ahí que es muy similar a lo que Jesús había dicho en Lucas 19. Es decir, esa parábola es cumplida, ¿sí ven?, en el fin del mundo. Y el fin del mundo no necesariamente tiene que ser directamente después de lo que pasa en Calvario, ¿sí ven? Puede ser que hay un tiempo que separa eso, que es miles de años. Y sabemos eso porque estamos en 2020. Para que lo ves. Mateo 25 y versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Si ve otra vez hablando de él se fue y está regresando. 19. Versículo 19. Y después de mucho tiempo, si ve que la Biblia es directa sobre eso, vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Entonces Jesús prepara a sus siervos, dice lo que deben hacer, él se va y después de mucho tiempo se regresa. ¿Sí? Entonces prestamente no significa que eso pasará de una después de la resurrección de Jesús. Puede ser que hay mucho tiempo ahí. Pero Manuel no entiende, porque dice prestamente. Mateo 24 y versículo 27. Mateo 24 y versículo 27. Acuerda que Jesús en la relación 22 está hablando cuando Él viene. Entonces está hablando de su segunda venida específicamente, cuando Él se manifiesta a todo el mundo. ¿Sí, va? Entonces puede ser que prestamente se refiere a eso. Como dice aquí, Mateo 24 y versículo 27, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, es algo rápido. Cuando la segunda venida pasa, Jesús va a descender de una, ¿sí ven? Prestamente, ¿sí ven? Entonces Jesús no mintió en ninguna manera, ¿sí ven? Solamente nosotros debemos entender lo que dice las Escrituras según las Escrituras. Y a veces hay más que un versículo que explica lo que está diciendo en otro lugar en la Biblia. Entonces, ¿a dónde está nuestra parte? Porque parece que sí, ese juicio para los vivos, el tribunal de Cristo pasa durante su manifestación. Pero vimos que el reino es después de esa manifestación, porque es algo separado en este versículo en 2 Timoteo. Entonces, ¿a dónde está nuestra parte? ¿Cuándo es que nosotros somos parte de eso? Bueno, algunos saben que hay una doctrina que se llama el rapto. Nombre completo, el rapto pretribulacional. Y eso es para los creyentes, los cristianos. ¿Sí? Y eso pasa en una manera en que Jesús se manifiesta a nosotros. ¿Sí? Y cuando eso pasa, es similar a lo que pasó a Enoch. Entonces vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Yo sé que esto es mucho, pero hay mucho ahí. Hebreos 11 y versículo 5 dice:
Por fe, Enoc fue trasladado para que no viese muerte, y no fue hallado porque le había trasladado Dios, porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Cristiano tiene ese mismo testimonio, agradarse a Dios cuando confiaste en su Hijo para ser salvo de sus pecados. ¿Sí? Y es por eso que vas a ser trasladado. Eso es parte del rapto, cuando Jesucristo se manifiesta. Y primero Él lo hace con nosotros, los vivos, y después se manifiesta a todo el mundo. Eso es su manifestación. Entonces, conectando todo, para ser simple, ¿ya? ¿Cuándo es el tribunal de Cristo? Es entre el rapto hasta el principio del milenio. ¿Sí? El rapto comienza su manifestación y puede ser entre ese tiempo hasta el comienzo del milenio. El reino de los cielos manifestado en la tierra. Por ahí. ¿Sí? Entonces, sabiendo cuándo, la próxima pregunta es ¿a dónde? ¿A dónde será? ¿Sí? Vamos a Lucas 14. Lucas 14. Para los hermanos aquí, yo voy a decirles la enseñanza estándar, que es que esto pasa en el cielo después del rapto. ¿Ya? Pero la verdad es que yo no creo eso. Entonces quiero decirles, porque hay solamente dos lugares que puede pasar, es en el cielo o en la tierra, y yo creo que es en la tierra. Voy a mostrarte un poco por qué y dejarlo así, porque es un estudio largo. Pero el punto es que sí, va a pasar entre el rapto y el comienzo del milenio en un lugar ahí, puede ser en el cielo y la tierra. Solamente debes creer que la tribuna de Cristo pasa antes del juicio de los perdidos. ¿Crees eso? Si estamos bien con eso, estamos bien. Que hay algunos que creen que no hay un tribunal, por ejemplo. Ellos mezclan eso con otro juicio que vamos a ver en esta serie, que se llama el Gran Trono Blanco. Eso es incorrecto. Pero en Lucas 14 y versículo 12, aquí tenemos a Jesucristo explicando algo y sabemos que sí, hay una cena para la novia de Cristo, la esposa de Cristo, según Revelación. ¿Sí? Y pensando en esa cena, mira esta parábola y vamos a dejarlo así. Lucas 14 y versículo 12. Y decía también al que le había convidado: cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque también ellos no le vuelvan a convidar y te sea hecha falta. Mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Eso era nosotros. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden pagar, mas te será pagado en la resurrección de los justos. Interesante. Hay una resurrección de los justos. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cómo es que eso conecta a este juicio? Que es para los vivos. Eso es otro estudio. Siguiendo. ¿Por qué este juicio es necesario? Y aquí vamos a ver qué hace el juez de toda la tierra con este juicio. Porque Él, siendo nuestro Padre Celestial y también siendo la persona que quiere darnos bendiciones, como Jesús dijo aquí, ¿sí? Él tiene un propósito con este juicio. Y cristiano, si no estás caminando con Dios, número uno, no vas a dar cuenta que ese juicio existe. Esa es la primera cosa. Número dos, no vas a vivir según este juicio sabiendo que Dios quiere darte cosas. ¿Sí, verdad? Entonces, el por qué es la cosa más importante en este mensaje. Por favor, abre sus oídos. Vamos a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. ¿Por qué Dios va a hacer este tribunal de Cristo? 1 Corintios 4 y versículo 4 dice: porque de nada tengo mala conciencia,
Empero no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Y eso es interesante porque Pablo está diciendo a los corintios que, vea, Dios va a juzgarme en el fin. Y yo trato de vivir según mi conciencia, trato de hacer lo mejor, pero entiende que Dios va a juzgar eso de verdad. Él va a mirar a mi interior para ver por qué hice esa obra. Para hacer una conexión. La razón por qué la tribuna de Cristo está en Romanos 14 es porque hay cosas grises en la vida cristiana. Y hay enfermos en la fe que importan esas cosas más que los fuertes en la fe. Y eso está bien. Solamente tienes que crecer en la fe y reconocer que debes juzgar a sí mismo primero antes de juzgar a otros cristianos. Y si vas a juzgarles, por favor, hazlo sobre las cosas directas que están en la Santa Biblia, especialmente en las epístolas de Pablo que son escritos a la iglesia. ¿Sí, no? Porque sí, Pablo dio juicio. Tú puedes leer eso en 1 Corintios, tratando de corregir esa iglesia local allá en Corinto. Eso pasó. Pero él no estaba encima de ellos de las cosas pequeñas, las cosas grises que tienen que ver con su libertad. ¿Sí? Porque él sabía que va a ser juzgado por el Señor. Y el Señor realmente va a ver las intenciones de su interior. Estoy adelantando, versículo 5. Mira lo que dice. 1 Corintios 4 y versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Sí ve la conexión? El Señor tiene que venir para juzgarnos, según la venida, la manifestación del Señor. Versículo 5. El cual también sacará a luz las cosas ocultas de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. ¿Sí ves? Y entonces cada cual tendrá de Dios su premio. ¿Sí? Entonces, por eso que enfoqué tanto en el juicio de sí mismo, porque si estás enfocada en juzgando a ti mismo, estás dejando que Dios muestre las cosas ocultas, las cosas en tinieblas que hiciste en su vida ya, estás confesándolos y Dios no va a juzgarte sobre eso en este tribunal de Cristo. ¿Sí? Porque ya fueron juzgados. No van a ser parte y no van a afectar los premios que Él tiene para ti. Pero la cosa rara es que muchos cristianos en estos días se enfoquen en esas cosas ocultas, juzgando las cosas grises de otros cristianos y no viviendo ni tratando de seguir el juicio de sí mismo. ¿Sí? Ellos son perfectos, son sin pecado, pero quieren juzgar a todo el resto del mundo. Es increíble. Y Dios va a mostrar los intentos de su corazón y mostrarles claramente que no. Era egoísta cuando hiciste eso. Porque sí, Dios es nuestro Padre Celestial, pero Él sigue siendo alguien que sabe todo. ¿Y sabes qué? Un señor, un jefe está encima de sus siervos. Él sabe lo que están haciendo y por qué lo hacen. Y Él va a darles premios según esa verdad. Y Dios quiere darnos mucho para nuestro servicio. Es por eso que Él dio el juicio de sí mismo, para que usted podía buscarle. Él podía limpiar esa injusticia de su vida cuando arrepientes a Él por sus pecados como debes. Y no vas a ver esos pecados ahí en la tribuna de Cristo, gloria a Dios. Dios puede enfocar en las cosas buenas que hiciste en su vida cristiana. Esas buenas obras. Entonces acuerda que no es solamente haciendo algo, sino la razón por qué lo hace. Porque Dios mira las dos cosas y deben estar de acuerdo, porque Dios es así. Él no solamente hace cosas sin razón. Él tiene propósito y usualmente es motivado por el amor que Él tiene para ti. Y debe ser lo mismo contigo, cristiano. Que vives para Dios porque amas a Él. Primera de Corintios 3.
Primera de Corintios 3 y versículo 6. Porque el porqué que Pablo explicó ahí era después de hablando sobre el juicio. Entonces vamos a leer un poco sobre eso. Primera de Corintios 3 y versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sí ve? ¿Quién es la persona que debe recibir la gloria? ¿Quién debe ser manifestado en su vida cristiana cuando vives para Dios? Dios. Dios está haciendo todo, tú eres el instrumento. Pensando así te ayudará a recibir mucho en el tribunal de Cristo. 8. Empero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su labor. ¿No vea eso? Dios prometa que sí. Él está usando todos sus cristianos. Todos nosotros tenemos nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Puede ser en su iglesia local o en todo el mundo, como quieres pensarlo. Pero Dios va a juzgar a ti individualmente conforme a su labor, conforme a lo que hiciste. Nota esto también. No dice conforme a su logro por su labor. Hay muchos cristianos que enfoquen más en números. Tenemos profesiones de personas diciendo que confiaron en Cristo. Bla, 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 bla. No. Es conforme a su labor. Si alguien cree en Cristo o no, según usted tratando de vivir para Dios, Dios no va a decir que eso no cuenta para ti porque esa persona no creyó en Jesús. Él va a contar ese labor que hiciste porque era para Él, tratando de dar la luz del Padre Celestial en su vida a otro. Y si esa persona cree o no, eso tiene nada que ver con usted recibiendo un galardón. Entonces eso debe ser una bendición para los hermanos que sí quieren ser creyentes de la Biblia. Porque hay muchos fundamentalistas que van a juzgarte y decir que, vea, usted no tiene nadie en su iglesia. Tiene que ser que estás haciendo algo malo, no necesariamente. ¿Sí? Puede ser que estoy haciendo todo según la palabra de Dios, es que nadie quiere seguir a Cristo. Puede ser uno de los dos. Y Dios sabe la diferencia porque Él juzga según los intentos de su corazón. ¿Sí? Y Él va a manifestar eso. Vas a ver cristianos que debajo de sus prédicas y todo eso, millones creyeron en Cristo y no reciben mucho. Y vas a ver otros que nunca podían salir, pero estaban ahí orando en la cama porque eran enfermos, no podían salir de la cama, tratando de hacer todo para sus hermanos ahí en la cama, orando, tratando de enseñar y dar evangelio a sus médicos y enfermeras y todo eso. Y vas a ver que Dios da a ellos más. Porque es conforme a su labor según el intento de su corazón. Y cada persona es diferente. Dios dio dones diferentes a cada persona y Él va a juzgarte según todo lo que Él te dio. ¿Sí? Y ya. Entonces, ¿por qué estás mirando a otros? ¿Sí? Entonces, para ser simple, debo seguir leyendo. Versículo 9. Yo predicando, ni siquiera estoy leyendo la Biblia. Porque nosotros colaboradores somos con Dios. Vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, si no eres salvo, no vas a ir a este tribunal de Cristo. Tienes otro juicio en su futuro y depende de ti. Por favor, mira el juicio de este mundo y reconoce que debes confiar en Jesucristo y su obra en Calvario en lugar de sus obras. Porque Él es justicia, usted no es. Entonces confía en Él y Él va a borrar y quitar todos sus pecados. Gloria a Dios. Él es el fundamento.
Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4 y versículo 1 dice: así nos tenga el hombre como a ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Empero se requiere en los dispensadores que el hombre sea hallado fiel. ¿Sí? Eso es la meta, ser fiel a Dios. No importa lo que resulta de usted siendo fiel a Dios. Dios no es pragmático, ¿sí ven? Los fines no justifican la manera para Dios. Tú haces las cosas como Él dice y lo que pasa después no importa porque Dios va a juzgarte conforme a su labor, según su intento en su corazón de ser fiel a Él y su palabra, según el guía de su espíritu, ¿sí ven? Hay muchos ejemplos de hermanos en la fe que hicieron eso y no recibieron mucho logro, pero no importaba. Dios dice que son grandes en la fe. Por ejemplo, Noé. Él predicó 120 años y solamente 7 escuchó su mensaje, que eran parte de su familia. El resto del mundo no, pero era fiel. Y Dios va a juzgarle según eso. O Jeremías, que convirtió a nadie, pero era fiel. ¿Tú crees que él no va a recibir nada, Jeremías? Un profeta de Dios. ¿Sí? Mirando a Pedro y Pablo. Pedro predica un mensaje lleno del Espíritu Santo y casi 3,000, 5,000 creen en Cristo en ese momento. Pablo predica otro mensaje lleno del Espíritu Santo y a solamente 2 que tienen interés en Atenas. Para Dios no hay diferencia porque los 2 eran fieles y eran llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? O mejor dicho, Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicó a los líderes religiosos y fue asesinado. Nadie creyó en él y su mensaje. ¿Sí? Él era fiel y Dios va a darle galardones según y conforme a su labor. Gloria a Dios. Y eso sigue hoy en día. Hay algunos que aprecian sus iglesias megas con 5,000, 6,000 personas. Y la cosa triste es que 5,998 personas en esa iglesia mega son perdidos. Pero Dios importa los números. No, Él importa si eres fiel. Porque esa iglesia de creyentes que solamente tiene como 30 y 40, todos son salvos ahí. O a lo menos 90%, gloria a Dios. Hay una diferencia. Y Dios sabe, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Para que gente te mire? ¿O porque amas a Dios? Y bueno, ahora llegamos a las cosas que vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? Galardones. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3 y versículo 12 dice. Que puede ser que estás pensando, ¿qué es que Dios quiere darme? Y sabes que Dios escribió esto para que veas que Él es bueno y Él quiere darte cosas y tratar de motivarte un poco. Que esas son cosas buenas. ¿Sí? Primera de Corintios 3 y versículo 12 dice, y si alguno edificare sobre este fundamento, hablando de Jesús, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. ¿Sí ve? Como dice ahí. Y la obra de cada uno, cual sea. No es el número, no es la cantidad, sino la calidad de su obra. ¿Por qué lo haces aquí en su corazón? Entonces espero que antes de que te vas a evangelizar o hablar con alguien, que estás orando a Dios para que Él te llena y dejas que Él trabaja por ti. Porque quieres vivir para Él y dejar que Él hace la obra. Es Él haciendo todo. Porque si no estás haciendo eso, estás obrando en su carne y eso vale para nada.
14. Si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere, recibirá el galardón. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. Y vea que eso muestra seguridad eterna. Usted no va a quemar, pero sus malas obras sí. Entonces, cristianos, si eres así, si vives para el diablo toda su vida y duermes temprano por eso, porque mueres físicamente, Dios tiene que darte ese juicio, vas a llegar al tribunal de Cristo con nosotros y vas a ver la mayoría de sus obras quemando ahí, porque van a ser madera, heno y hojarasca, cosas que queman en fuego. Pero usted es salvo y va a entrar al cielo. Gloria a Dios. Es triste que tomase esas decisiones estúpidas en su vida, que era necio y no quería vivir para Dios, que era uno de esos niños rebeldes por ahí. A lo menos eres un hijo de Dios. Gloria a Dios. Pero es mejor no ser un niño rebelde, ¿sí? Es mejor que crezcas en la fe y eres un discípulo de Cristo. Que tratas de vivir según su palabra. Entonces, mirando esos galardones muy rápido. Oro y plata. Vamos a Proverbios 25. Proverbios 25. Porque sí, es realmente oro y plata, pero para que puedas ver cómo recibes ese oro y plata, debemos chequear lo que dice la Biblia. Proverbios 25. Y versículo 11 dice: manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, ¿estás en la palabra de Dios, cristiano? Porque todo el oro y plata está aquí. Las palabras son oro, ¿sí ven? Esta Biblia vale más que piedras preciosas y todo eso. Y hay figuras de plata aquí, que tienen que ver con las figuras que muestran a Jesucristo muriendo para ti en Calvario para salvarte de sus pecados. Porque Él fue vendido por 30 pedazos de plata. Y si estás viendo eso, estudiando eso, tratando de aplicar eso a su vida y también predicando eso a otros, es decir, ese mismo evangelio, estás recibiendo plata. Si alguien conoce a Dios o no, eso tiene nada que ver. Solamente estás ahí sembrando, ¿sí ves? Estás haciendo eso. Estás laborando para su maestro. Si no, cuando ese Señor viene, ¿sabes qué? Él no tiene que darte nada, no existe nada bueno. ¿Sí, no? Y después hay piedras preciosas. Y primera de Pedro 2 y versículo 5 dice que los cristianos son como piedras vivas. Entonces, personas que conocen a Cristo por medio de usted, dando ese evangelio y teniendo un testimonio. Y también otros cristianos que crezcan en la fe por medio de usted, predicando la palabra y viviendo la palabra. Todo eso cuenta ahí. Y Dios va a darte piedras preciosas por siendo un cristiano que crece en la fe y por eso ayuda a otros hermanos a crecer en la fe y ayudar a los que no conocen a Cristo para conocerlo. Gloria a Dios. ¿Estás viendo que solamente viviendo la vida cristiana se clave aquí? ¿Okay? Y madera, heno, hojarasca son cosas de la hierba, son cosas de la carne, son cosas terrenales que queman y van a quemar en el fuego. Eso es lo que recibes por sus malas obras. Entonces eso no va a seguir adelante cuando este tribunal de Cristo pasa. Van a ser quemados por fuego. Y sabes que muchos de los cristianos en esta época de la Odisea van a tener demasiada madera, heno y hojarasca. Muy triste. También hay otras cosas que puedes recibir en este tribunal de Cristo que son coronas por su servicio. Vamos a 1 de Corintios 9. 1 de Corintios 9. Entonces Dios tiene coronas para cada cristiano.
Y sí, algún día vamos a hacer un estudio muy profundo sobre el tribunal de Cristo, pero solamente estamos viendo que el juez de toda la tierra quiere darnos cosas. Deja de darte todo lo que quiere dar. La única persona que impide a Dios dándote todo es usted mismo. Primera de Corintios 9 y versículo 24 dice: ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos corren, mas uno solo lleva el premio? Corred pues de tal manera que le alcancéis. Y todo aquel que se ejercita en la lucha es sobrio en todo, y aquellos lo hacen para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Y aquí Pablo está haciendo una comparación de la vida cristiana con la vida de un olímpico en su tiempo. Hoy en día tenemos los olímpicos ahí, haciendo todo ese trabajo para obtener una medalla de oro y todo eso. Eso es corruptible. Cristiano debe vivir su vida para Dios para recibir una corona que es incorruptible, ¿sí? Que vas a tener para siempre jamás. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y le pongo en servidumbre, para que predicando a los otros no sea yo mismo reprobado. Y la corona incorruptible tiene que ver con teniendo un testimonio, ¿sí? Matando ese viejo hombre según y conforme las escrituras, porque esto es las reglas del juego, si quiere decirlo así. ¿Sí? Matando ese viejo hombre para que su nuevo hombre crezca y tienes testimonio para que otros te vean. Y dicen, algo pasó con él. ¿Sí? Y sigues ahí peleando contra su pecado en la vida, no dejando que eso domine en su vida. Eso es como recibes esa corona incorruptible. Entonces sí, tienes que arrepentir y confesar sus pecados, porque si no, no vas a recibir esta corona. No estás peleando según la ley. Si ves, estás ahí peleando y golpeando el aire, no estás haciendo nada, porque sin la palabra de Dios es imposible ganar contra su viejo hombre, tanto como Satanás y este mundo. Y después de eso, vamos a Primera de Tesalonicenses 2. Vamos a seguir a la derecha para que es más fácil. ¿Sí? A la derecha en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Entonces estamos viendo esa corona, de que me gloríe. ¿No lo sois pues vosotros delante del Señor nuestro Jesucristo en su venida? Que vosotros sois en verdad nuestra gloria y gozo. Entonces esta corona tiene que ver con gozándose en los hermanos en la fe y gozándose en la realidad que Dios ha de venir muy pronto. Estás esperando en Él. Estás tratando de vivir con los hermanos para que todos ustedes viven para Dios en esa manera. ¿Sí? Entonces, si no estás en una iglesia local, no vas a recibir esta corona. Si no estás esperando y buscando a Jesucristo y en lugar de eso estás buscando al anticristo, como algunos que creen doctrina falsa, no vas a recibir esta corona. ¿Sí? ¿Estás esperando la segunda venida del Señor para ti en el aire, en el rapto? En la manifestación que Dios tiene para los suyos, los vivos, los cristianos. Y después de eso, segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4 y versículo 7 dice: buena milicia he militado, acabado he la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y amando su venida te da esta corona de justicia. Y amando su venida tiene que ver con viviendo para Él. Como dice
Pablo aquí en versículo 7, buena milicia ha militado, acabado la carrera. ¿Puedes decir eso? Si no puedes decir eso, no vas a recibir esta corona. Yo sé que muchos se enfoquen en versículo 8, pero el versículo 7 tiene que ver también. Sí, ¿verdad? Vamos a Santiago 1. Santiago 1 y versículo 12. Hay otra corona ahí. Santiago 1 y versículo 12 dice: bienaventurado el varón que sufre tentación, porque después que fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si ve la conexión, amando a Dios, amando a Dios, amando a Dios. Si amas a Dios, vas a vivir para Dios, y vas a hacerlo con un corazón que no es egoísta, porque estás viviendo para Él, no para ti. Por eso todo lo que hace cuenta, son buenas obras. Y aquí estamos viendo la corona de la vida. También puedes verlo en Revelación 2 y versículo 10. Porque puede ser que eres como Esteban y vives para Dios y eres un mártir por eso, como los hermanos en Revelación 2 y versículo 10. Vas a recibir esa corona de vida. O puede ser que no y tienes que vivir para Dios toda su vida, como dice en Santiago 1, peleando y sufriendo tentación, pero sigues buscando a Dios y Él te ayuda para que puedas vencer contra esa tentación y sigues adelante creciendo y creciendo en la fe, y por eso vas a recibir la corona de vida. Entonces la corona de vida es por viviendo para Dios. Si mueres o vives. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Aquí vamos a ver una corona que muchos piensan es solamente para pastores como yo. Eso es cierto. Primera de Pedro 5 y versículo 1 dice: yo ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Sí ven? Dice anciano, no dice necesariamente pastores. Pero si eres anciano en la fe es porque estás maduraste y seguiste creciendo en la fe. No eres anciano cuando renaces, tanto como los mormones, que ellos entran en esa religión falsa y ya son ancianos, y dice eso ahí, tienen 21 años. Increíble. Primera de Pedro 5 y versículo 1. Yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros. Entonces, si eres un anciano en la fe, estás tratando de hacer eso. En su iglesia local estás tratando de ayudar a otros hermanos. ¿Sí, verdad? Mostrando de sana doctrina en su conversación, para que ellos también crecen en la fe. Versículo 2. Teniendo cuidado de él, no por fuerza, más voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Si ve otra vez, ¿por qué estás haciéndolo? Eso importa. Y no como teniendo señorío sobre las herencias de Dios, sino de tal manera que seáis dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y ahora estás viendo porque muchos piensan que es para obispos y ya. Porque habla del príncipe de los pastores, que es nuestro Señor. Y sí, Él va a dar una corona de vida a ellos si hacen su meta de siendo pastor, porque eso fue un don que Dios dio a ellos. Es parte de la manera que Dios había hecho a ellos, ¿sí, ¿verdad? Para hacer su parte en el cuerpo de Cristo. Si ellos están cumpliendo eso, sí van a recibir esa corona. Pero no es solamente porque alguien ordenó a ellos de ser un pastor y ya. Ellos viven para ellos mismos. Pastores así hay muchos que viven para ellos mismos. 90%, si quieres que te digo. Ellos no van a recibir esta corona. Están viviendo para la plata. Están viviendo contra todo ahí.
Pero no solamente es para los pastores, es para cualquier anciano, cualquier cristiano que es maduro en la fe, tratando de vivir esa fe y mostrar eso a los otros hermanos en su iglesia local, en su comunidad, ayudándoles a crecer en la fe. Eso puede comenzar en la casa con su familia. Si eres un padre o madre y tienes hijos, mostrando a ellos. Y sigue adelante con sus amigos, con otros hermanos en la fe, en su iglesia local, etcétera, etcétera. Entonces, esa corona de gloria es para cualquier cristiano que es maduro en la fe y está tratando de apacentar el rebaño de Dios. Hay algunos hermanos que solamente tienen un ministerio ahí en la cárcel. Eso cuenta, eso es su rebaño. Tanto como sus hijos son su rebaño, si eres un padre o madre. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿cómo estás pensando sobre eso? Entonces, esas son las cosas, bueno, generalmente son las cosas, hay otras cosas, pero eso es otro estudio. Generalmente esas son las cosas que puedes recibir en este tribunal de Cristo. Porque Dios, siendo juez de toda la tierra, Él quiere darte todo. Nunca puedes dar más que Dios puede darte. Y Él lo muestra aquí claramente si vives para Él. Si no amas a Él y no vives para Él, vas a ver que Dios va a mostrarte muy claramente que era una basura en su vida. Era uno de esos rebeldes por ahí. Un niño problemático. Y vas a tener vergüenza en este juicio por eso. Entonces, el resumen de ese mensaje es en Gálatas 2, porque esto es todo lo que realmente tienes que hacer, cristiano. Si estás haciendo esto, todo el resto va a entrar en su lugar propio. Gálatas 2 y versículo 20 dice: estoy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estás haciendo eso, cristiano? Si piensas como Pablo y estás dando su vida a Dios para que Él vive su vida en ti, vas a estar bien en el tribunal de Cristo, porque eso es todo. El intento de su corazón es correcto porque quiere su corazón entero ser entregado al Hijo de Dios, para que Él te llene y Él manifiesta en su vida a otros que necesitan a Él. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces todo comienza con poniéndose en rodilla y pidiendo a Dios, por favor, Señor, úsame. Ayúdame a limpiar mi vida. Yo quiero ser mejor. Entonces, cristiano, si eres uno de ellos que si hay un poco carnal y todo eso, puedes cambiar eso ya. ¿A dónde estás? Ser honesto con Dios. Él sabe lo que está pasando ahí. No puedes engañarle. Entonces, ¿por qué vas a botar su tiempo haciendo eso? Búscale, llega a Él por arrepentimiento y confesando sus pecados, y Él va a limpiar todo eso y comenzar contigo de nuevo, sabiendo que Él quiere darte todo lo que Él puede darte en su vida. Entonces déjale hacer. Porque sería bueno si eres como estas personas en Revelación 4. Vamos a ver. Revelación 4. Revelación 4 y versículo 10 dice: los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Y vea, son ancianos en la fe, porque los ancianos están recibiendo estos galardones, recibieron las coronas para solamente echarles directamente a la persona que estaba obrando en ellos para que eso pudiera ser posible, que era ese en el trono, es decir, el Señor Jesucristo.
No quieres adorar a su Dios. No quieres ser uno de estos cristianos, uno de esos ancianos ahí, echando sus coronas a Él. O quieres llegar ahí sin nada en su mano. La decisión es suya, cristiano. ¿Qué vas a hacer? Porque el juez de toda la tierra está esperando para darte lo que mereces conforme a su labor en el tribunal de Cristo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto sobre este tribunal de Cristo. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ponernos en rodilla a ti, Señor, para ser más humildes y buscar a ti y a llegar más a ti y ser lleno de su espíritu para vivir esta vida cristiana, porque sin ti somos nada. Y si podemos dar cuenta de eso, Señor, en nuestro corazón y vivimos según eso, ya podemos decir lo que Pablo dijo ahí en Gálatas 2 y versículo 20 en una manera real, que es de corazón y no de mentiras y de engaño o de fingimiento. Entonces ayúdanos, Señor, para hacer eso. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue dado por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.